¿Te has dado cuenta de lo fácil que es amar a quien te trata bien y de lo casi imposible que no transformarte cuando alguien te hiere? Porque existe una verdad dura y casi prohibida sobre el corazón humano. La violencia del otro no entra solo por la piel, entra por el alma. Y es exactamente aquí donde Jesús inicia su revolución, no con milagros, no con discursos grandiosos, sino con una frase tan desconcertante que parece un ataque directo a nuestras heridas más íntimas. Amad a vuestros enemigos. Y antes de que pienses que esto es poesía barata o moral religiosa para gente que nunca sufrió, déjame decirte algo. Este enseñamiento fue dicho solo a personas que ya estaban heridas, gente cansada, humillada, personas que conocían el sabor de la injusticia todos los días. Y aún así, Jesús se atreve a ofrecer un camino que no parece humano, pero sí profundamente transformador. Pero existe un riesgo aquí, y quizás sea el riesgo de tu propia vida espiritual en este momento. Si interpretas estas palabras como pasividad o debilidad, vas a perder el significado más poderoso que Jesús enseñó. Un significado capaz de romper ciclos de odio que tú, tal vez sin darte cuenta, sigues repitiendo. Así que déjame preguntarte algo, y respóndete solo a ti mismo. ¿Qué haces con el odio que sientes cuando alguien realmente te hiere? Porque la verdad es esta: el Sermón del Monte no te pide aceptar injusticias, te revela un tipo de fuerza que el mundo olvidó. Una fuerza que, si la entiendes hoy, puede cambiar por completo la manera en que lidias con conflictos, dolores, ataques, relaciones y hasta con tu propia historia. Y te prometo una recompensa clara si te quedas hasta el final de este video. Vas a entender por qué Jesús no pidió sumisión, sino que enseñó la única forma real de vencer el mal sin convertirte en el espejo de él. Vas a descubrir que existe un camino espiritual que no te rompe a ti, sino que rompe el ciclo que te hiere. Antes de seguir, deja tu like, activa las notificaciones y comenta. ¿Qué te duele más, la ofensa o lo que despierta dentro de ti? Esto ayuda a que YouTube entregue este contenido a más personas que también necesitan esta reflexión. Imagina a una multitud subiendo una ladera. No hay escenarios, ni micrófonos, ni ornamentos dorados. Lo que hay son personas simples, exhaustas, aplastadas por un sistema. Trabajadores explotados, mujeres invisibles, viudas marginadas, hombres empujados a los márgenes por impuestos y humillaciones. Es a esa gente a quien Jesús empieza a hablar. Y lo que él dice, nadie esperaba escuchar. Bienaventurados los pobres en espíritu, los que lloran, los mansos, los que tienen hambre y sed de justicia. A primera vista parece poesía, pero no lo es. Estas palabras son el centro de un movimiento silencioso y subversivo. Jesús no está hablando a santos, está hablando a los heridos, y eso lo cambia todo. Es importante entender el contexto. Jesús vive en un tiempo de opresión brutal del Imperio Romano. La religión de la época imponía reglas pesadas, impurezas, exclusiones, y cualquier señal de revuelta era aplastada con cruces. En este escenario, la expectativa del pueblo era la de un Mesías guerrero, alguien que vendría con espada, fuerza y venganza. Pero Jesús sube a la montaña y entrega lo que ninguém pidió, un llamado a la mansedumbre, a la pureza de corazón, a la misericordia, a la paz. ¿Por qué hizo eso? Porque Jesús no vino a ofrecer una guerra que simplemente cambia de lado, sino una revolución que comienza por dentro. El teólogo Dietrich Bonhoeffer, en El costo del discipulado, afirma que el Sermón del Monte no es un ideal para unos pocos iluminados. Es el llamado real para todos los que desean vivir el Evangelio con profundidad y con riesgo. Bonhoeffer conocía el peso de estas palabras. Fue arrestado y asesinado por resistir al nazismo, y aún así escribió: cuando Cristo llama a un hombre, lo llama a morir. Ahora te pregunto, ¿y si Jesús estuviera hablando exactamente contigo? No con tu versión ideal, contigo, con tus heridas, tu rabia, tu miedo y tu cansancio. ¿Qué cambia si dejas de leer el Sermón del Monte,
como un ideal inalcanzable, y empiezas a escucharlo como un llamado real. Si existe una palabra que el mundo distorsionó, esa palabra es mansedumbre. ¿Cuántas veces has escuchado este término como sinónimo de gente débil, que no se impone, alfombra de los demás? Pero, ¿y si te dijera que la mansedumbre que Jesús elogia es exactamente lo contrario? En el griego original, la palabra usada en el Sermón del Monte es praus, un término que se utilizaba para describir el acto de domar caballos salvajes. No significa debilidad, sino fuerza bajo control, un poder que elige no reaccionar con destrucción. En psicología podríamos llamar eso de autorregulación emocional. Es la habilidad de sentir ira sin que la ira te posea. Es la capacidad de ser ofendido, sin necesitar devolver golpe para probar que existes. La mansedumbre, en ese sentido, no es ausencia de dolor, es inteligencia espiritual frente a él. Y aquí está la clave: la mansedumbre no niega el conflicto, cambia el campo de batalla. No dice, finge que no dolió. Dice, puedes reaccionar de otra manera. Y esa otra manera es más poderosa de lo que parece. El teólogo Dietrich Bonhoeffer decía que la mansedumbre es el coraje de no devolver el mal en la misma moneda, de no actuar movido por el orgullo herido. Y eso es muchísimo más difícil que explotar, mucho más revolucionario que dar la respuesta perfecta. ¿Quieres ver cómo se manifiesta hoy? Una pareja discute, uno de ellos grita, acusa, quiere ganar. El otro respira, escucha, responde sin humillar, no porque sea indiferente, sino porque sabe que allí no está luchando contra la otra persona. Está luchando por la relación. O entonces, lees un comentario ofensivo en redes sociales, escribes una respuesta afilada, está lista, está perfecta, pero la borras, porque entiendes que el silencio en ese caso no es cobardía, es libertad. Y ahora te pregunto, ¿cuántas veces confundiste mansedumbre con debilidad y explosión con fuerza? ¿Cuántas batallas ganaste por fuera, pero perdiste por dentro? Amad a vuestros enemigos. Dicho así, parece una utopía, un sueño ingenuo, o peor, una ofensa para quien ya fue herido de verdad. Pero, ¿y si esta frase no hablara del otro? ¿Y si hablara de ti? Porque amar a quien nos ama es fácil, pero cuando alguien nos hiere, algo dentro de nosotros cambia. Aparece una sombra, y es precisamente allí, en la dor, onde Jesús aponta, não para que você se anule, mas para que você não se perca de si. Amar ao inimigo não é sentir afeto por quem te machucou, é recusar-te a tornar-te igual, é dizer, talvez me heriste, pero no voy a cargarte dentro de mí por el resto de mi vida. En psicología, a eso llamamos integración de la sombra, el momento en que reconocemos la ira, el deseo de venganza, la amargura, pero elegimos que nada de eso gobierne nuestras acciones. El escritor Lev Tolstoy, en El reino de Dios está en vos, leyó este ensinamiento de Jesús como un llamado a la revolución interior. Él decía, el hombre que ama a su enemigo le niega al otro el poder de hacerlo odiar. Eso es, no amas al enemigo porque él lo merezca, amas porque tú mereces ser libre. Amar al enemigo es un tipo de inteligencia espiritual muy rara, es dejar de vivir alrededor de la herida y permitir que ella se convierta en escuela, no en prisión. Mira un ejemplo cotidiano. Alguien te traiciona, te engaña, te expone. Puedes pasar años alimentando odio y sed de revancha, o puedes, después de un trabajo interior profundo, desear que esa persona siga su camino, lejos de ti, pero sin cargarte más. Otro ejemplo. Te insultan públicamente. Podrías humillar de vuelta, y quizá con razón, pero eliges el silencio, no porque ya hayas perdonado todo, sino porque entendiste que tu paz no puede ser tercerizada. Y ahora queda una pregunta que resuena por dentro. ¿Qué ha hecho dentro de ti el odio del otro? ¿Estás luchando contra tu enemigo o lo estás cargando en tu pecho? Quizá esta sea la frase más malinterpretada de todo el Sermón del Monte.
Si alguien te golpea en la mejilla derecha, ofrécele también la otra. ¿Cuántas veces esta frase se usó para justificar abuso, silenciamiento, sumisión? ¿Cuántas veces confundieron a Jesús con un maestro de la pasividad? Pero eso no es lo que está ocurriendo aquí. Jesús no está enseñando a callar ante el mal, está enseñando a desarmarlo, sin convertirse en su reflejo. Miremos con más detalle. En el contexto de la época, un golpe en la mejilla derecha significaba un golpe con el dorso de la mano, un gesto de humillación, no un ataque físico. Era el golpe que un amo daba a un siervo, que un opresor dirigía a un subordinado. Cuando Jesús dice, ofrece también la otra mejilla, no está diciendo, acepta más violencia. Está diciendo, rechaza el papel que te impusieron, rechaza la humillación, pero sin descender a su nivel. El teólogo Walter Wink llama eso de no violencia creativa, un tercer camino, ni huida ni revancha, sino una afirmación silenciosa de dignidad. En la práctica es como decir, puedes herirme pero no podrás convertirme en reflejo de tu odio. Y eso exige una fuerza que el mundo no conoce, una fuerza que no se expresa en el grito, sino en el dominio interior, que no responde con la misma moneda, porque ha elegido otra economía. En psicología, esto se conecta con la idea de autorrespeto integrado a la inteligencia emocional. Colocas límites, dices no, pero no respondes igual que el otro, porque tu respuesta no depende de la herida, sino de tu conciencia. Imagina esto en una discusión familiar. Alguien te provoca, te ridiculiza. Tú lo miras a los ojos, no bajas la cabeza, pero tampoco atacas. Te posicionas, te retiras, plantas silencio donde el otro quería caos. Eso no es debilidad, es revolución interior. Y ahora queda una pregunta. ¿Cuántas veces reaccionaste como esperaban y perdiste la oportunidad de cambiar todo el juego con el silencio de una nueva conciencia? ¿Alguna vez sentiste ese impulso de devolver o golpe, de ver al otro sufrir lo que tú sufriste? Esa sed de justicia que en el fondo tiene sabor a venganza disfrazada. Es exactamente aquí donde Jesús interviene. Oísteis que fue dicho, ojo por ojo, diente por diente. Pero yo os digo, Jesús está hablando de la ley del talión, presente en el Antiguo Testamento y en muchas culturas antiguas. Originalmente esa ley no era un incentivo para la venganza, sino un límite. Si te arrancan un ojo, no puedes arrancar la vida del otro, solo un ojo. Era justicia proporcional, pero aún así, seguía siendo una justicia basada en la equivalencia del dolor. Jesús propone algo radicalmente diferente, no equilibrar el dolor, sino romper el ciclo del dolor, no quedarse en la legalidad, sino ir hacia la interioridad. Aquí entramos no centro do evangelio, la transformación del corazón. Porque si la justicia que buscas solo alimenta el resentimiento, no libera, encadena, y te encadena junto con quien te hirió. El teólogo Dietrich Bonhoeffer lo resume así: la gracia que no confronta al ego es una gracia barata. Y el Evangelio no entrega atajos emocionales, entrega caminos estrechos, pero caminos que curan. En psicología, la justicia vengativa está ligada directamente a la rumiación, ese pensamiento que gira en círculos, que mastica ofensas, que mantiene viva una herida que ya pasó, pero sigue gobernándote. Cuanto más alimentas esa rumiación, más te conviertes en prisionero de un dolor antiguo, que continúa actuando hoy. Llevemos esto a la vida real. Un empleado es despedido injustamente. Presenta una demanda, lo cual es correcto. Pero años después, sigue cargando el nombre del ex jefe en su mente, en sus emociones, en sus pesadillas. La justicia institucional se cumplió, pero la justicia interna, no. Otro ejemplo. Alguien te hirió. Te apartaste, con razón, pero sigues deseando que esa persona caiga, falle, sea castigada. Y mientras tanto, eres tú quien sigue sangrando por dentro. Ahora detente un momento. ¿Qué tipo de justicia estás buscando? ¿La que restaura tu corazón
o la que sigue alimentando el fuego que te destruye en silencio. ¿Alguna vez intentaste vivir el Sermón del Monte en un grupo de WhatsApp de la familia? ¿O en el tráfico con bocinas e insultos? ¿O en una discusión con tu pareja, donde cada palabra dicha se convierte en un arma? Pues sí, la espiritualidad de Jesús no es para quien vive en un monasterio, es para quien vive en el caos. Es ahí, en el terreno real de los conflictos, donde su enseñanza se pone a prueba, porque amar a los enemigos sobre el papel es fácil. Difícil es no herir el espíritu del otro con tus propias palabras, incluso cuando tienes razón. El mundo de hoy vive en modo reactivo. Basta una frase mal colocada, un comentario atravesado, una publicación polémica, y ya tenemos una guerra. Pero ¿y si cada conflicto fuera una prueba silenciosa? ¿Y si la verdadera espiritualidad no se midiera por cuánto sabes, sino por lo que eliges hacer cuando estás herido, frustrado o contrariado? En psicología, esto se llama ventana de tolerancia emocional, el espacio interno donde conseguimos contener nuestros impulsos y elegir respuestas conscientes. En la espiritualidad cristiana, esto tiene otro nombre: fruto del espíritu, amor, paciencia, dominio propio. Y aquí va una verdad que duele. La mayoría de nuestras respuestas en los conflictos no son espirituales, son automáticas. Son herencias de traumas, miedos, vanidades no tratadas. ¿Quieres ver? Discutes con tu pareja y repites exactamente la misma frase que decían tus padres. Lees un comentario ofensivo y respondes sin pensar. Escuchas algo duro de alguien de la iglesia y decides irte. En vez de conversar, Jesús no propone ausencia de conflicto. Propone otro espíritu en medio del conflicto. Por eso, en lugar de darte 5 pasos para lidiar con discusiones, este capítulo te invita a una pregunta mucho más profunda. ¿Con qué espíritu estás respondiendo a los dolores del mundo? Porque no se trata de evitar la pelea, se trata de entrar en ella con otra conciencia. Recordemos lo que escuchamos hasta aquí. Amad a vuestros enemigos. Ofreced la otra mejilla. Bienaventurados los mansos. Frases que parecen imposibles, hasta que entiendes que Jesús no las dijo para los perfectos, sino para los rotos, para gente como tú y como yo. Ahora, una pregunta que quizás nunca te hiciste con verdadera sinceridad. ¿Y si realmente tomaras a Jesús en serio? No como símbolo, no como doctrina, sino como una voz real, desafiante, viva, que propone otra forma de existir en este mundo. Porque la propuesta de Jesús no es que sobrevivas con menos dolor, es que atravieses el mundo sin corromperte por él. Y eso lo cambia todo. En un mundo donde el odio es entretenimiento, donde la violencia se volvió un lenguaje común, donde callar parece señal de derrota, Jesús aparece y ofrece un camino tan silencioso que parece locura. Pero es una locura que salva. El escritor León Tolstoy, ya en sus últimos años, escribió que las palabras de Jesús no eran religiosas, sino revolucionarias, y que el mundo solo cambiaría de verdad cuando las personas dejaran de admirar a Jesús y comenzaran a imitarlo. Y ahora te pregunto a ti, ¿qué parte de tu vida todavía resiste a este evangelio? ¿Qué dolor? ¿Qué injusticia? ¿Qué orgullo? ¿Todavía te hace dudar de que la mansedumbre pueda ser más poderosa que la venganza? Quizás no tengas todas las respuestas ahora, pero si llegaste hasta aquí, entonces ya comenzaste a hacerte las preguntas correctas. Y eso ya es la primera luz en el camino. Entendiste que el Sermón del Monte no es poesía para santos, sino un mapa secreto para quien se rehúsa a ser devorado por un mundo que vive de guerra. Ahora lo sabes. Jesús no ofreció sumisión, ofreció liberación. La más profunda y radical de todas, la que ocurre por dentro. Si este mensaje te tocó, dale like a este video, compártelo con quien necesita escucharlo y comenta aquí. ¿Cuál de estas palabras de Jesús te desafía más hoy?